Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche nos acompañan Lucía Sánchez, quien es coordinadora del Museo de Sitio de Tlatelolco y también de la colección Stavenhaven, además de Ricardo Cardona, quien es jefe de logística de exposiciones y proyectos especiales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. Muchas gracias por la invitación. Y Lucía, Gracias. para hablarnos de este proyecto extraordinario que ya pues está en su segunda edición. Así es, tenemos una exposición de tatuaje prehispánico que se llama Intlilin Tlapali y nació por hacer un concurso sobre tatuaje con significado o con elementos prehispánicos que actualmente se utiliza como un elemento de identidad y como una muestra de como una práctica cultural que es antigua, como lo es el tatuaje, sigue en nuestros días y ha cambiado tanto de contexto como de significado. Entonces, el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, donde trabajamos, emprendió esta propuesta. Uno, convocar un concurso donde la gente pudiera contarnos la historia de su tatuaje, la razón, el significado y el simbolismo prehispánico. Y dos, hacer una exposición para mostrar a la gente que el tatuaje, que como nosotros lo vemos en nuestra visión occidental del mundo, ya no tiene o no debería tener el estigma que tiene que le ha quedado desde principios del siglo XX o un poco más atrás, ¿no? Cómo estas historias de vida están enlazadas con la identidad, con la cultura prehispánica y cómo esos elementos los identifican como mexicanos. Y Ricardo, en estas dos ediciones, ¿cuál ha sido el hallazgo, cuál ha sido el descubrimiento desde temáticas, desde tatuadores, desde cosmovisiones en torno a esto? Pues el hallazgo inició desde la misma idea, este proyecto que nace en la gestión del director Jorge Jiménez. Lanzar la convocatoria a un concurso de tatuajes con motivos prehispánicos es un hallazgo, ¿no? Por cómo se hace eso. Entonces, la convocatoria, en qué términos, cuáles van a ser los criterios a calificar. Y pues el primer año recibimos 243 tatuajes, inscripciones. Este año recibimos un centenar. Entonces ha sido una sorpresa la participación y ha sido un placer ver la diversidad de nuestra sociedad, la diversidad de la gente que se ha acercado a nosotros pues, entusiasmada por esta iniciativa. Y finalmente desembocar en una exposición que está abierta al público, que llama mucho la atención, que es muy visitada, y entonces, pues sí, es algo que nos ha generado mucha sorpresa y mucho placer. Claro que lo es, porque además, Lucía, resulta una extraordinaria fuente de información artística, sociológica, antropológica, en todos sentidos, ¿no? Por supuesto, nos ha mostrado, como dice Ricardo, primero que la gente tiene deseos de contar esa historia, de contar la historia detrás del tatuaje, de contarnos por qué es un tatuaje prehispánico, y nos ha permitido, tanto a nosotros como organizadores, como Centro Cultural de la Universidad, y a la gente que lo visita, ver otra perspectiva. Hay una historia de vida atrás del tatuaje. Nos cuentan acerca de procesos familiares delicados o que se termina una carrera, el nacimiento de un hijo. Hay historias de vida que todos tenemos en nuestra propia vida y que ellos deciden plasmar en un tatuaje y no en un tatuaje general. Nosotros nos enfocamos en el prehispánico por los propios acervos que custodiamos. En los museos nosotros tenemos colecciones prehispánicas y de ahí hicimos la vinculación. Entonces, no solamente es tener el tatuaje, sino escoger un elemento prehispánico por sentir que es parte de las raíces, por sentir que formas parte de la historia de México a través de un elemento que tomaste de alguna cultura, no solamente los aztecas, también hay del norte, hay de occidente, es muy diverso lo que presentan y eso los hace parte de México, parte de su historia y a ese elemento parte de la historia personal de ellos y eso claro, es fabuloso. Es que nada más íntimo que un tatuaje, así es que esto hace a estos hombres, a estas mujeres, unos valientes y también unos generosos. Por ejemplo, de esta edición, la del año pasado, sí. Mi motivación principal es un gusto estético por lo prehispánico. Sin embargo, este tatuaje en especial me lo realicé porque según mi conocimiento
los mayas y una sociedad japonesa son las dos únicas culturas que tienen deidades del suicidio en el mundo. Ahí cada quien pues plasma. Ricardo, ¿por qué Intlili Intlapani? Que para quienes no conocemos el náhuatl, desafortunadamente esto significa ya un acertijo por sí solo. Pues sí, desafortunadamente yo tampoco lo conozco, Lucía nos podría platicar mejor, pero es una metáfora. Intlili Intlapali es una metáfora de la lengua náhuatl que significaba conocimiento. Como sabemos, no tenían una escritura como la tenemos alfabética, sino... Era gráfica, eran iconos o ideogramas, como se llaman, para escribir conceptos, pero el náhuatl era básicamente oral. Y esto, el hecho de Intlili Intlapali, lo que significa como metáfora, es, como dijo Ricardo, el conocimiento, pero de forma literal es pintura negra, tinta negra, pintura de colores. Y esos eran los dos elementos para escribir. Y escribir significaba transmitir conocimiento y comunicarse. Entonces nosotros tomamos esa herramienta o esa metáfora para hablar del tatuaje como un medio de comunicación y de transmisión del conocimiento. Qué extraordinario. Ricardo, ya está esta exposición para que conozcamos esta segunda convocatoria. ¿Desde cuándo y hasta cuándo la podemos visitar? Y es justamente en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿En qué parte? Cuéntanos. Está en el pasillo de la zona arqueológica. El Centro Cultural, para quien no lo conoce, pues colinda con la zona arqueológica de Tlatelolco, está en las instalaciones que antiguamente tuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde 2007 lo tiene la universidad a través del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, y pues en ese pasillo que divide ambas partes está la exposición desde el 26 de septiembre, inició esta muestra, y hasta el 19 de febrero del próximo año la van a poder visitar libremente quien así lo desee. Pues Lucía, Ricardo, enhorabuena por esta iniciativa y gracias por compartirla con nosotros. Muchísimas gracias por recibirnos. A ustedes, Gracias. esta es su casa.